Salam alaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nazkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Al-Imran y en la ley 160. Si Allah os socorre, nadie podrá venceros, pero si os abandona, ¿quién sino Él podrá auxiliaros? Que los creyentes se encomienden a Allah. Es decir, si queremos no tener que preocuparnos por las dificultades de esta vida, lo único que tenemos que hacer es encomendarnos a Allah. Esto es lo que nos dice la ley, ¿no? Si por el contrario no nos encomendamos a Allah subhanahu wa ta'ala, esas dificultades que van a ir apareciendo en nuestra vida, lo que van a hacer es que nos van a llenar de miedo, que es de lo que justamente estuvimos hablando la semana pasada. Muchos de nosotros a veces no somos capaces de tomar decisiones correctas por miedo, muchas veces a falsos espejismos que nosotros mismos inventamos o que inventa la gente que está a nuestro alrededor. Para entender esto les pongo un ejemplo tonto, ¿no? Imagínense que llamamos por teléfono a un hermano nuestro en el Islam a su trabajo. Y cuando nos coge el teléfono, nosotros le decimos, As-salamu alaikum, hermano, ¿cómo está? Y él nos contesta, hola. ¿No? Eso a mí me ha pasado muchas veces. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dicho hola en vez de alaikum salam? Porque tiene miedo
de que la gente que está con él trabajando tome algún tipo de represalia, algo con respecto a él por identificarse como musulmán, es decir, por decir aleikum salam. ¿Esto qué es? El resultado de inventarnos nosotros mismos un espejismo y por eso nos crea miedo, ¿no? Dice Sagrado Corán en la Sura de los Creyentes, Al-Muminún y en la Ley 60. No permitas que te hagan flaquear quienes no están convencidos. Es decir, los que no tienen la certeza en el camino de Allah Subhanahu wa Ta'ala, ¿no? Hermano, si aceptamos a Allah Subhanahu wa Ta'ala, no tenemos que tener miedo de que no nos acepten aquellos que no aceptan a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Así de fácil y sencillo. El problema es que si el miedo nos acompaña en todo momento, terminaremos siendo de los cobardes, incluso hasta en situaciones a lo mejor que no tienen ninguna importancia. Es decir, tener miedo a cosas sin importancia. Se encuentra de la tradición islámica, en una ocasión un maestro musulmán cogió un pañuelo y dentro envolvió un huevo, ¿no? Se envolvió el huevo con el pañuelo. Se fue a la plaza importante de la ciudad, llamó a la gente y les dijo: mire, el que averigüe lo que tengo dentro del pañuelo, le daré el huevo que él contiene. La gente se quedó sorprendida y me está diciendo lo que contiene, ¿no? Pero sin embargo, nadie dijo nada. El maestro volvió a decir: lo que hay en este huevo tiene dentro una cosa amarilla del color de la yema, una cosa blanca del color de la clara y tiene una cáscara que lo cubre, que es frágil. ¿Quién de ustedes se atreve a averiguar lo que hay aquí dentro? Y nadie seguía diciendo nada porque tenían miedo a equivocarse por ser tan obvio, ¿no? Y que el resto se riera de ellos, ¿no? Entonces el hombre siguió insistiendo, ¿no? Esto identifica la fertilidad, lo que hay aquí dentro, es decir, un huevo, ¿no? Y nos podemos imaginar los pájaros yendo a sus nidos, ¿no? Y así siguió diciendo pistas y haciendo preguntas: ¿quién se atreve a decirlo? Y nadie dijo nada. Entonces el maestro abrió el pañuelo y enseñó el huevo. Y entonces la gente dice: no, todos sabíamos que era un huevo, pero teníamos miedo de decirlo. Entonces el maestro les dijo: así es la vida de los cobardes, que no tienen el valor de arriesgarse ni siquiera en las acciones más claramente fáciles. Solo una cosa convierte en imposible una acción buena, una acción de las que tenemos que tener los creyentes, y es el miedo al fracaso. Dice el Corán en la Sura de Jonás Yunus y en las leyes que van de las 62 y a las 64. Por cierto, que los creyentes sinceros no temerán, es decir, no van a tener miedo, y continúa la línea, ni se entristecerán. Estos creyeron y fueron piadosos, es decir, tuvieron taqwa de Allah. Ellos serán complacidos en esta vida y en la otra. La promesa de Allah es inalterable, ese es el triunfo grandioso. Es decir, que los creyentes, ¿verdad? Los creyentes de verdad, no deben tener miedo porque saben que Allah Subhanahu wa Ta'ala siempre está con ellos, ¿no? Dice Sagrado Corán en la Sura de la Vaca al-Baqara y en la ley 186. Y si mis siervos te preguntan por mí, oh Muhammad, dile ciertamente estoy cerca de ellos y lo tenemos a nuestro alrededor. De hecho es difícil no darse cuenta de que está con nosotros. Y continúa la ley: respondo la súplica o la oración, como lo quieras traducir, de quien me invoca. Que me obedezcan pues y crean en mí, que así se encaminarán. Y se también se ha dado Corán en la Sura del Repudio, At-Talaq y en la ley 3. Y quien se encomienda a Allah sepa que Él le será suficiente, si no necesitas nada más. Y que Allah siempre hace que se ejecuten sus órdenes. Es decir, que Allah será suficiente para aquel creyente, volvemos a decirlo, aquel creyente que sea de verdad. Porque gracias a que tiene Allah consigo, siempre va a poder afrontar todos sus miedos. En la culpa de la semana pasada hablamos del miedo, y que el miedo sin el uso del intelecto nos lleva a perder nuestra confianza en Allah y nos lleva a caer irremediablemente en la cobardía, ¿no? Y llegamos a una conclusión muy importante, y es que todos tenemos miedo, pero solo algunos somos cobardes, ¿ah? Y la diferencia está en ser creyente o no. Así de sencillo. La cobardía nos puede llevar a actitudes que son típicas
de los seguidores del Shaitán lapidado, que además nos alejan de Allah subhanahu wa ta'ala. Actuar con cobardía siempre hace que elijamos el camino de la desobediencia para no tener que afrontar nuestros miedos. Buscamos el camino que a nosotros nos parece que es más sencillo. Vamos a ver algunas de estas actitudes que representan la cobardía y que son actitudes y comportamientos de los seguidores del Shaitán. La primera que vamos a nombrar es la traición. El miedo puede hacer que los cobardes traicionen a la gente con tal de salir airosos de sus miedos y con tal de escapar de esos miedos que tienen. Además, los cobardes suelen ser gente que rompen sus pactos, son desagradecidos con el Creador y de momento que traicionan, están abandonando su creencia, están abandonando el din, están abandonando el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Es lo que habitualmente se llama en español renegados. Dice con la sura de las hormigas, Naml, en el día 38, es cierto que Allah defiende a los que creen, pero Allah no ama a ningún traidor renegado. Es decir, que no ama a los traidores. Además, la traición nos separa del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque nos lleva a la maldad. Cuando traicionas, lo que estás haciendo es yendo hacia la maldad. Dice con la sura de las mujeres An-Nisa, en el día 107, ni tampoco defiende a los que se traicionaron a sí mismos. La verdad es que Allah no ama a los traidores y a los malvados, a los que van a la maldad. Pero además los creyentes sabemos que la gente que cae en la traición, sea cual sea el motivo por el que haya traicionado, pierde el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo podemos leer en la sura del Botín, Al-Anfal, y en la ley 58. Y si temes traición por parte de alguna gente, rompe con ellos en igualdad de condiciones, pues es cierto que Allah no ama a los traidores. Una segunda actitud de la cobardía, y que es típica de los seguidores del Shaitán, es el desánimo. Es decir, la cobardía puede llevar a las personas al desinterés de todo lo que es bueno y todo lo que es beneficioso para él. Eso es el desánimo, Es decir, no se esfuerza por superar el miedo, y por no esforzarse en superar el miedo, cae de nuevo en la desobediencia. Eso es el desánimo. Por decirlo de una manera más sencillita, el desánimo le hace perder la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, dándole la sensación de que nada va a mejorar, de que nunca van a ser felices, de que están estancados ahí en su vida, una vida triste y aburrida, Y esto el desánimo hace que dejen de esforzarse por superar los miedos. Dice con la sura de la Vaca al-Baqara en la ley 155 a la 157, y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de riquezas, personas y frutos, pero anuncia buenas nuevas a los pacientes. Aquí los pacientes tienen una interpretación muy buena. Es decir, a los que no dejan que el miedo, a los que controlan que el miedo no les permita seguir esforzándose, no permite que el miedo no les permita esforzarse. Esos son los pacientes, Aquellos que cuando les ocurre alguna desgracia dicen, de Allah somos y a Él hemos de volver. Bendiciones de su Señor y misericordia se derramarán sobre ellos, son los que están guiados. Fíjense que esta ley nos dice que no caer en el desánimo y no dejar de esforzarse tiene premios que son precisamente lo que acaba de nombrar la ley, las bendiciones y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice también el Sagrado Corán en la sura de la ciudad, Al-Balad, y en las ayas que van de la 11 a la 17. Sin embargo, no ha emprendido la cuesta. Aquí está súper claro definido el esfuerzo y el desánimo. ¿Esto qué quiere decir? No ha emprendido el camino del esfuerzo. Es decir, ha caído en el desánimo. ¿Y cómo hacer? Continúa la ley. ¿Y cómo hacerte saber qué es la cuesta? Y empieza a decirnos qué es la cuesta, qué es el esfuerzo. Dice, liberar a un siervo. ¿Esto qué quiere decir? Que el miedo que podamos tener a la gente que practica las injusticias no nos haga caer en el desánimo y viendo la esclavitud como algo normal. Hoy en día estamos rodeados de esclavitud por todos lados. Se practica la esclavitud de manera escondida, pero se practica. Y continúa la ley, o alimentar un día de necesidad a un pariente huérfano o a un mendigo polvoriento. Es decir, que no te desanime el miedo a la pobreza para que no dejes de ser caritativo. Y es ser de los que creen, es decir, no abandones el esfuerzo en mantener la creencia, a pesar de los miedos que actualmente eso implica, Como está la situación geopolítica actual, pues casi que ser musulmán es terrible,
o por lo menos demostrarlo. Y continúa la ley. Se aconsejan la paciencia, es decir, no dejar de esforzarse a pesar del miedo que podamos tener por todas las pruebas que tenemos que superar en esta vida. Es lo que dijimos antes, la paciencia. Y continúa la ley y se aconsejan la piedad, es decir, se esfuerzan, no caen en el desánimo para mantener el taqwa de Allah a pesar de todos los miedos que nos puedan estar acechando, ¿no? Como vemos, hermanos, la cobardía que nos lleva al desánimo, es decir, a dejar de esforzarnos, lo que hace es que nos lleva directamente a la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Walala, y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En una ocasión, un grupo que fue enviado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al campo de batalla, a la lucha, tuvo miedo, huyó y se volvió a Medina y se metieron en la mezquita, cabizbajos, pegados en una esquina de la mezquita. El profeta, cuando entró, los vio y se acercó a ellos y le preguntó: ¿ustedes quiénes son? Y ellos, con la cabeza agachada, ¿no?, muertos de miedo, les dijeron: nosotros somos los que hemos huido, los que hemos escapado de la batalla. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se dio cuenta de que se sentían víctimas ahí, tenían una autoestima muy baja. Entonces, para animarlos, les dijo: no, ustedes no son los que huyeron, ustedes son los que retrocedieron para unirse conmigo y ahora ir más fuerte hacia la batalla. Cuando escucharon ellos, pues los sahabas estos se levantaron y salieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam a la batalla. Dice el Sagrado Corán en la sura de los que arrancan, en Nasia, y en las aleyas 40 y 41. Pero quien temió que habría de comparecer ante su Señor y refrenó su alma del deseo, tendrá como morada el jardín. Seguimos nuestra segunda parte de Jutba hablando de aquellas actitudes típicas de los cobardes que nos alejan del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, porque son actitudes típicas del Shaitán lapidado y sus seguidores. La tercera es el victimismo, lo que le pasó a esta gente, ¿no? El victimismo, si los cobardes, para que no se note que no saben superar sus miedos, se muestran muchas veces como víctimas, ¿no? Y así no tienen por qué demostrar que tienen miedo. Los victimistas siempre tienen algo de lo quejarse, siempre tienen una visión negativa de las cosas que le pasan, incluso de la gente que está a su alrededor. Fíjate lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim. Cuando un hombre considera que una persona no tiene esperanza, es él quien la condena a la desesperanza. Esto, si lo miramos con nosotros mismos, lo que nos está diciendo es que si caemos en el victimismo, terminaremos siendo víctimas. En este caso, víctimas de la cobardía, ¿no? Dice Sábado con la sura Hijj y en la ley 56, solo desesperan de la misericordia de su Señor los extraviados. Estamos hablando otra vez de características de los sayatines, ¿no?
Para no caer en esta actitud debemos asumir la responsabilidad de todos nuestros actos y saber que Allah subhanahu wa ta'ala siempre, pero siempre está con los creyentes, aunque te dé la impresión de que no, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura del repudio, Talaq, y al final de la ley 2 y al principio de la ley 3. Y quien teme a Allah, Él le da una salida y le provee de donde no lo espera. Es decir, de lo que menos te imagines, ¿eh? Vas a sacarte la solución, por muy desesperada que sea esa prueba. Continúa la ley: a quien se abandone en Allah, Él le bastará, cierto que la orden de Allah llega hasta donde Él quiere, es decir, a todas partes. La cuarta actitud de los cobardes, típica de los seguidores del Shaitán, es la arrogancia. El cobarde intenta contrarrestar su baja autoestima, que está provocada por su miedo, pues mostrándose como que es superior a los demás, es decir, denigrando a los demás. Esa es la forma de demostrar que no tienes miedo. Intentan por todos los medios sentirse superior a los demás para que no se les note su cobardía, porque hermano, hay una cosa importantísima: detrás de un arrogante siempre hay un gran sentimiento de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, de inferioridad y sobre todo de miedo. El arrogante es un hombre que está muerto de miedo, aunque tú lo veas tan presumido y tan soberbio, ¿no? Pero cuidado, porque los arrogantes tienen un triste final, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de los grupos, Asuma, y en la ayah 72. Se les dirá: entren por la puerta del infierno y morarán allí para toda la eternidad. Qué pésima morada tendrán los arrogantes, los soberbios, ¿no? La quinta actitud de los cobardes, típica de los seguidores de Shaitán lapidado, es la inseguridad. Es decir, son gente insegura a la hora, los cobardes son gente insegura a la hora de tomar decisiones. De hecho, evitan las decisiones importantes y las decisiones que a ellos les parezcan dificultosas, las dejan a un lado. Y claro, esta inseguridad a la hora de tomar decisiones hace que el Shaitán y sus seguidores nos susurren para desviarnos, seamos presas fáciles del Shaitán para desviarnos del camino. La solución para este susurro está en el Sagrado Corán, en la sura de los Montes Elevados, Al-Araf, y en las leyes de la 200 y los 202. Si sientes que el demonio te susurra, refúgiate en Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Los piadosos y los que tienen taqwa a Allah, los verdaderos creyentes, cuando el demonio les susurran, invocan a su Señor y entonces pueden ver con claridad. Es decir, todos esos miedos desaparecen, ¿vale? Y entonces puedes tomar buenas decisiones, ¿no? Pero los demonios persisten en mantener a sus secuaces en el extravío y no se cansan de hacerlo. La mejor herramienta, no solo para los inseguros, sino para cualquier enfermedad del corazón, y lo hemos visto en muchísimas ocasiones en esta mezquita, es lo que dice el Sagrado Corán en la sura de peregrinación al-Hajj, al principio de la 82. Y revelamos el Corán, esa es la solución para todas las enfermedades del corazón, como cura para los corazones y misericordia para los creyentes. Y los creyentes, al contrario que los cobardes, siempre se sienten seguros, porque sus pasos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala son pasos firmes que están guiados por el propio Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Como así lo dice Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran y al final de la ayah 101. A todo aquel que se mantenga firme en Allah se le mostrará un camino recto. Esa firmeza nos la está dando Allah subhanahu wa ta'ala y es difícil que nos desviemos del camino. La sexta actitud de los cobardes, típica de los seguidores del Shaitán, es que ignoran los buenos consejos. No escuchan. Se cierran en banda cuando la gente le intenta ayudar para superar sus miedos. En general no se dejan aconsejar en relación a cómo pueden superar sus miedos, ¿no? Fíjate lo que nos dice el Sagrado Corán en la sura del Botín al-Anfal, en las ayahs que van de la 20 a la 23. Vosotros que creéis, obedeced a Allah y a su mensajero, y puesto que podéis oír, si que os dejáis aconsejar por el profeta, por la revelación, por el Corán, no os desentendáis de él. No seáis como esos que dicen, hemos oído y sin embargo no escuchan, ¿no? Es decir, los que ignoran los buenos consejos. Es cierto que las peores bestias ante Allah son los mudos y los sordos que no tienen discernimiento. Si Allah hubiera sabido que algún bien en ellos, les habría hecho escuchar, los hubiera obligado a que escucharan. Pero aunque los hubiera hecho escuchar, se habrían desentendido y se habrían apartado. Nos está hablando precisamente de esto, de la gente que no es capaz de escuchar, de prestar atención a un buen consejo. La séptima y última actitud que les voy a nombrar de los cobardes típicas de los seguidores de Shaitán
y una de las más peligrosas, es que se dejan influenciar por cualquier grupo o corriente de pensamiento que justifique sus miedos. ¿Ah? Cualquier grupo que justifica tus miedos, te apuntas con ellos. ¿Por qué? Porque los cobardes se suelen escudar en otros cobardes, ¿vale? En otras personas, para ellos sentirse un poco más fuertes. Claro, no razonan por sí mismos, y esto es muy peligroso, porque es fácil que se dejen influenciar por grupos que andan despistados del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, para no decir la palabra desviado, ¿no? Pero hay que recordar una cosa importantísima: la imitación ciega está súper prohibida en el Islam. Los musulmanes no seguimos ciegamente a nadie, salvo Allah subhanahu wa ta'ala, y tampoco lo hacemos ciegamente, sino razonando y reflexionando, que es como Él nos lo pide. Bueno, en general, los que dejan de lado la razón cuando sienten miedo, además de estas actitudes que hemos nombrado, son también gente que no aprende de sus errores, ¿eh? Porque nosotros, el ser humano está preparado para aprender de sus errores. Pero esta gente cobarde suele ignorar la enseñanza que trae el descubrir que has metido la pata, ¿vale? Así de sencillo, ¿no? Además, suelen aislarse de la gente porque suele ser gente poco empática, ¿no? Se encuentra en la tradición urbana. En una ocasión, un hijo que vivía con su padre se quejaba constantemente de las dificultades y problemas que tenía en la vida. Decía que tenía tanto miedo de superarlas que ya estaba cansado y que quería tirar la toalla. Se acabó, no quiero seguir más con esta vida. Entonces el padre, que era cocinero, le dijo: mira, vente conmigo al trabajo, por favor. Yo digo al trabajo. Ahí cogió 3 calderos, los puso con agua a hervir. En uno puso zanahoria, el otro puso huevo y en el otro puso café. Cuando terminó de hervir, lo sacó y le preguntó al hijo: ¿qué ves? Y el hijo dice: bueno, veo zanahoria, veo huevo y veo café. Pero entonces el padre se lo explicó mejor. Dice: mira, la zanahoria, antes de superar la prueba, antes de ponerlas a prueba con el agua hirviendo, eran duras y ahora son blandas, están cocidas. El huevo, al revés, antes de ponerla en la prueba del agua hirviendo, eran blandas y ahora debajo de la cáscara son duros. Sin embargo, el café está igual, no ha cambiado. Pero ahora suelta un buen aroma y el agua donde guisé el café tiene un color y un sabor bueno. ¿Ah? Entonces ahora le pregunta: bueno, tienes que mirar tú cuál quieres ser tú. ¿Quieres ser zanahoria, quieres ser huevo o quieres ser café cada vez que se te presenten dificultades en la vida, ¿no? Es decir, nos está hablando de que para las dificultades nosotros debemos no tener miedo, debemos ser como el café, ser positivos, ¿no? Afrontar esos miedos, ¿no? Por cierto, no dejarnos vencer, ¿no? Tampoco se trata de eso. Debemos mantenernos en el camino a pesar de todos los problemas y pruebas que vengan, con la fortaleza que nos da nuestra fe en Allah subhanahu wa ta'ala, con la valentía que nos da poner la esperanza en nuestro Señor, y con la paciencia que nos da la certeza de saber que todo está en manos de nuestro Creador. Estas 3 cosas nos hacen superar perfectamente todos los miedos. Ya para terminar, dice el Sagrado Corán al final de la ley 186 de la Sura de la familia de Imran: pero si sois pacientes y teméis a Allah, eso sí que es dar muestras de resolución. Nos está hablando de valentía. Como vemos, la solución contra la cobardía es justamente el acto contrario, es decir, la valentía. Wallah y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre, y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, tened taqwa y pedid bendiciones por el profeta Muhammad, repetid Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma, te pedimos que proteja a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que protejas y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en India, China, Myanmar, Palestina, Yemen, Siria, Irán, Líbano y en cualquier otra parte del mundo. Allahumma, te pedimos tu perdón y que nos protejas del fuego del infierno, porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma, te pedimos la entereza suficiente para que seamos de los creyentes valientes ante las pruebas. Allahumma, no permitas que el Shaitán utilice nuestros miedos para sacarnos de tu camino.
Allahumma no permitas que oprimamos ni que seamos oprimidos, que agredamos ni seamos agredidos, ni que cometamos una falta que no perdone. Allahumma permítenos volver a ti con sincero arrepentimiento. Allahumma que formemos parte de los que creen, se arrepienten y establecen lo correcto. Allahumma danos el taqwa suficiente para que todos nuestros actos y nuestros pensamientos sean de tu agrado. Allahumma perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen en nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ahora más es inshallah.